Al ejercer nuestra acción profética, el don actúa directamente en nosotros. Es el que nos dice lo que hay que decir en cada momento, con el fin de que Jesús sea más conocido y en el momento adecuado, para que podamos nosotros defenderlo. Mucha gente no tiene las palabras, no tiene la sabiduría, no tiene estos elementos que este regalo Dios da a nuestras almas, a nuestro corazón. Bienvenidos, hermanos. Continuando la enseñanza del Espíritu Santo, la Iglesia confiesa que el amor que hay entre el Padre y el Hijo no es otro que el Espíritu Santo, mismo que hace realidad el amor, la vida, la plenitud, la perfección y la fidelidad a Jesús. El Espíritu Santo guía la vida de la Iglesia como comunidad y a cada cristiano en particular, para que realicen la verdad en el amor y consigan así que el reino de Dios se vaya instaurando en el mundo. Para todo esto, el Espíritu Santo infunde en la Iglesia y en cada corazón los dones y carismas que le permitirán ser la perfecta imagen del Señor Jesús. Dispón pues tu corazón para esta enseñanza. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a este curso de evangelización fundamental en el que venimos viendo todas estas maravillas que el Señor nos ha revelado, todo lo que Jesús ha querido que nosotros conozcamos y sobre todo que tengamos. Estas promesas de Jesús que venimos viendo pues son simplemente maravillosas. El saber que Él vive con nosotros, que es promesa de Él estar con nosotros hasta la consumación de los tiempos, que viviremos con Él eternamente, que a partir de nuestra muerte viviremos siempre con Él. Y ahora que estamos viendo esta promesa maravillosa del Espíritu Santo que hace posible que tanto en esta vida como en la otra podamos ser inmensamente felices. Hemos empezado a ver cómo este don lo hemos recibido desde el bautismo y tiene una gran cantidad de operaciones dentro del alma. Hoy quisiera avanzar un poco más en el conocimiento de este don del Espíritu Santo, tocando, como ya lo veíamos en nuestra sesión anterior, el tema de los dones. En el momento de nuestro bautismo, recibimos todos, absolutamente todos, los bautizados, 7 maravillosos regalos que si los desarrollamos, podremos ser plenamente felices, pues son el equipamiento que Dios nos ha dado para alcanzar en todos los momentos y situaciones de la vida la plenitud en Él. En el momento de nuestro bautismo, recibimos el don de inteligencia, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de consejo, el don de piedad, el don de fortaleza y el don de temor de Dios. Veamos ahora cada uno de ellos para que veas la importancia que tienen en nuestra vida espiritual. Empecemos hablando del don de inteligencia. Este don nos permite penetrar en las verdades de Dios, por lo que
mediante este don podemos entender mejor las Sagradas Escrituras. Quizás muchos de nosotros, antes de iniciar este curso y haber empezado a vivir la vida en abundancia, antes de que el Espíritu empezara a desarrollarse con todo esto que hemos venido haciendo, realmente un ejercicio espiritual en nuestra vida, podremos darnos cuenta que no habíamos quizás tenido este crecimiento en la vida espiritual. Y entonces, ¿qué pasaba? Tomábamos nuestra Biblia y no entendíamos nada. Son muchas las gentes que me dicen: padre, es que yo empecé a leer la Biblia y pues no entendí nada. Sin embargo, yo estoy casi seguro que ahora puedes tener una mejor comprensión de la palabra de Dios. Ahora puedes entender con mayor claridad las verdades divinas que están ahí contenidas. Y esto es porque yo estoy seguro que a lo largo de este curso tú has venido ejercitándote un poco en la vida espiritual. Sobre todo, yo esperaría que desde que vimos el tema del sol, cuando hablamos de los sacramentos, de la palabra de Dios y cuando hablamos de la oración, pues todo esto ya está empezando a ser parte de tu vida diaria, ¿no? Y bueno, pues otro don que recibimos es el don de sabiduría. Este don nos permite juzgar de las cosas divinas y penetrar en los misterios del cielo, hasta llegar inclusive a conocer lo que Dios tiene previsto para todos los que le amamos. Esto, cuando llega a desarrollarse este don, es cuando nosotros decimos que tenemos la visión beatífica, es decir, podemos ver cosas sobrenaturales, lo que Pablo decía, ¿no? Que él pues no sabía si en esta carne o no, o cómo, pero que él había visto el cielo. Esto es lo que Santa Teresa y otros tantos místicos que desarrollan, que permiten a través de la vida espiritual que se desarrolle este don, pueden llegar a ver las cosas sobrenaturales. En el momento del bautismo también el Espíritu Santo actúa como don de ciencia. Este don nos permite ver las cosas como Dios las ha creado. Recuerda que nosotros por el pecado tenemos una visión que ha sido pues deteriorada. Nuestra relación con Dios después del pecado cambia y esto hace que tengamos permíteme decirlo así, tengamos una miopía y no podamos ver con claridad las cosas y entonces nosotros malinterpretamos lo que vemos. No vemos las cosas así como Dios las creó. Por eso es necesario que este don de ciencia se desarrolle en nuestra vida. Cuando se desarrolla en nuestra vida, nosotros podemos ver tal como Dios creó las cosas y así podemos escoger, pues como hemos dicho, las cosas mejores, las cosas que nos alimentan. Es decir, al crecer este don, podemos valorar correctamente nuestros bienes y ver que comparados con el amor, pues, como dice San Pablo, no son nada. Cuando nosotros, por ejemplo, no hemos logrado desarrollar este don de ciencia, por ejemplo, un ejemplo clásico, el dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es un medio simplemente para obtener otra serie de dones, de regalos, de cosas que necesitamos, pero no es para atesorarse, es para compartirse. O sea, es un don que me permite ver las cosas tal como son, ver al hombre y a la mujer tal como Dios los creó. El pecado vicia nuestra mente, vicia nuestra visión y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estamos viendo al hombre o a la mujer simplemente como un objeto de placer. Esto es porque el don de ciencia no se ha desarrollado plenamente en nuestro corazón. También recibimos el don de consejo. Este don nos va a permitir juzgar de nuestras acciones y orientarlas todas hacia Dios. Tomar acciones concretas que nos lleven al conocimiento pleno del amor de Dios. Es el don que nos da prudencia al predicar, para no andar diciendo cosas extrañas. Al ejercer nuestra acción profética, el don actúa directamente en nosotros. Es el que nos dice lo que hay que decir en cada momento, con el fin de que Jesús sea más conocido
y en el momento adecuado para que podamos nosotros defenderlo. Mucha gente no tiene las palabras, no tiene la sabiduría, no tiene estos elementos que este regalo Dios da a nuestras almas, a nuestro corazón. Y vean que esto, como decía al principio, lo tenemos todos. Viene con el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo se le llama en latín Spiritus Septiformis, porque tiene 7 formas. Es un mismo espíritu, pero tiene diferentes formas de actuar en nuestra vida. Basta con que alimentemos el espíritu a través de la vida espiritual para que todos estos dones se vayan desarrollando y alcancen su plenitud. Otro don importante en nuestra vida es el don de piedad. Dios nos invita a relacionarnos con Él mediante el culto, la oración y los sacramentos. Quisiera que abrieras tu Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 26. Dice el apóstol: asimismo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. O sea, el Espíritu ora dentro de nosotros, nos instruye, va haciendo que nosotros tengamos gusto por la oración y gusto por las cosas divinas. Las personas que no tienen esta relación con Dios, este don no se desarrolla. Y al no desarrollarse, no tenemos gusto, por ejemplo, por la misa. No, ¿para qué vamos? Es bien aburrida, no tiene sentido. No tenemos gusto por leer la Sagrada Escritura. No tenemos gusto por hacer oración. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos ayuda. Nos hace valorar grandemente la presencia de Cristo en la Eucaristía y el trato amoroso con Dios en la oración. No oramos porque el don de piedad no actúa con poder en nosotros, pero no actúa en nosotros porque no lo hemos alimentado. Y aquí entraríamos, parecería, en un círculo vicioso. No oro porque el don no se desarrolla y no se desarrolla porque no oro. Aquí tenemos que romper este círculo vicioso poniéndonos a orar, como ya lo dijimos en su momento. Es algo que si no hay en nuestra vida, si no tenemos oración, todo se va a estancar. Y vamos viendo que en la medida en que vamos orando, más vamos teniendo gusto. Se va haciendo ahora un círculo virtuoso. Oro más, el espíritu se desarrolla y deseo más y más y más y más. Yo lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de tantos hermanos que han ido alimentando su vida espiritual, y entonces el don de piedad va creciendo y va haciendo que cada vez tengamos más hambre de Dios, que disfrutemos más nuestra Eucaristía, que tengamos más tiempo para la Sagrada Escritura, que disfrutemos más nuestro tiempo de oración. Esto es lo que algunos santos llaman la anemia espiritual, es decir, no oramos y entonces el círculo es inverso. O sea, no oramos y no tenemos ganas de orar. Y entre menos oramos, menos ganas y menos oración. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nos viene una anemia espiritual y la gente que tiene anemia va a tener graves problemas en su vida. Por eso hoy encontramos con tanta gente que tiene muchos problemas en su vida, porque padecen de esta anemia espiritual, porque no han roto este ciclo. Necesitamos romper el ciclo y de esta forma vamos a ver cómo empieza a crecer nuestra vida espiritual. Ahora que la mayoría de ustedes ya hacen oración, eso espero, que ya comulgan, que ya llevan una vida de unión con Dios, habrán visto que entre más oran, más comulgan, más ganas de orar tienen. O sea, en la medida en que vamos nosotros desarrollando la vida espiritual, vamos viendo que este don va creciendo. O sea, el don de piedad crece, va actuando con poder en nosotros y así es como vamos creciendo en nuestra vida espiritual. Asimismo, Dios nos ha dado como parte del equipo que necesitamos para ser felices en la vida,
con el Espíritu Santo, nos ha dado el don de fortaleza. Este don nos impulsa a dar testimonio de Dios. Es el don que nos ayuda a que podamos nosotros dar testimonio del Evangelio sin que tengamos miedo a nada. Este es el don que han experimentado los santos mártires en el momento de elegir entre el Evangelio y la vida propia. Quizás nosotros nunca vayamos a tener que dar un testimonio tan sublime, pero en la actualidad, ante un mundo paganizado, muchísimas veces al día tendremos que elegir entre los valores del Evangelio y los del mundo, entre el amor de Dios y nuestra reputación, nuestra posición social, nuestro estatus. Tendremos que enfrentar el rechazo de los grupos sociales en los que nos desarrollamos, etc. Hoy asistimos a un mundo en el que el cristiano vive como vivieron nuestros primeros cristianos, que ellos vivían en un mundo pagano. Nosotros vivimos en un mundo que, aunque es de bautizados, la mayoría, pues como ya lo he dicho en alguna ocasión, pues viven como si no conocieran a Dios. Y son precisamente los que nos atacan. Y hay que saber mantenernos firmes y dar testimonio de nuestra fe. Sin este don es imposible. Este don, por eso hoy, es en la actualidad un don que habrá que ponerle mucha atención para que se desarrolle plenamente en nosotros, para que podamos dar testimonio de Jesucristo, para que podamos serle fieles. Jesús valora ante todo la fidelidad y hoy no es fácil serle fiel. Vivimos en un mundo complejo, vivimos en un mundo pluriforme, vivimos en un mundo en donde la comunidad cristiana es una comunidad muy reducida, en donde tenemos que convivir continuamente con gente que realmente no conoce y no ama a Dios y que incluso es contraria a nuestros propios valores. Por eso es importante que este don esté siempre presente en nuestra vida. Finalmente, en el momento de nuestro bautismo, recibimos el don de temor de Dios, el cual más bien debería de llamarse el don del amor de Dios, pues este don realmente lo que hace es amar a Dios, nos hace entender cuánto nos ama Dios y cuánto debemos nosotros de amarle. Fíjense lo que nos dice San Pablo. Quisiera que vieras esta frase de San Pablo en una oración que él hace en su carta a los Efesios. Te invito a que abras tu Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 14. Dice el apóstol San Pablo: por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda familia en los cielos y en la tierra, para que conforme a la riqueza de su gloria, los robustezca con la fuerza de su espíritu, de modo que crezcan interiormente. Que Cristo habite por la fe en sus corazones, que vivan arraigados y fundamentados en el amor. Así podrán comprender con todos los creyentes cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo, un amor que supera todo conocimiento. De esta manera los desbordará la plenitud misma de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo a través de este don maravilloso que llamamos el don de temor de Dios. Cuando este don crece, se manifiesta plenamente en nosotros la presencia de Dios, que es tan evidente en toda mi vida y que hará que nosotros evitemos por todos los medios el ofenderlo, hasta en las cosas más mínimas. Porque hoy, dime si no es cierto que, pues muchas veces, así como que, bueno, pues no es tan grave, hay como quiera, Dios me ama, yo lo amo, pero vamos permitiéndonos cositas, vamos haciendo cosas que no son completamente del agrado del Señor. Cuando el don de temor de Dios se desarrolla, es tan grande el amor hacia Él que buscamos no ofenderlo ni con el pensamiento, ni con las palabras, ni con nada. Quizás este don es uno de los dones que nos permiten irnos como que midiendo, como si fuera un termómetro, para darnos cuenta qué tanto hemos avanzado en la vida espiritual.
Una persona que ha avanzado en su vida espiritual es una persona que decimos temerosa de Dios. Y no porque le tenga miedo. Si a alguien no hay que tenerle miedo es al Señor. Es un Dios lleno de amor. Pero debemos de tener ese gran temor de ofenderlo. ¿Cómo ofenderte? ¿Cómo voy a hacer algo que te desagrade, Señor? Y llega uno verdaderamente a evitar hasta las más mínimas ofensas. Hay una anécdota, ¿verdad? Una de las florecillas de San Francisco que cuenta que en una ocasión iba Francisco, ya en sus últimos años de santidad, iba en camino al monte a orar. Iba con él uno de sus hermanos, ¿verdad? Que era también su confesor. Y entonces, a medio camino, mientras San Francisco iba montado en un burrito, se baja del burrito, le abraza los pies a este hermano y le dice: hermano, por favor, confiéseme. Y le dice este hermano: pero hermano Francisco, si usted ya vive una santidad grandísima, pues ¿de qué le puedo perdonar? Por favor, confiéseme porque tengo temor de perderme. Y el hermano le dice: muy bien, hermano, pues dígame usted cuáles son sus pecados. Y le dice: ay, hermano, es que mientras venía ahorita meditando, me hice consciente de cuánto amor me tiene Dios y de lo egoísta que yo he sido con Él. Me doy cuenta de que yo no lo amo como Él me ama. ¡Qué ingratitud de mi parte!, dice Francisco. Este don ha llegado a su máximo en el corazón de Francisco de Asís, que le hace darse cuenta que es una falta, así lo percibe él, gravísima. Es una falta gravísima no corresponderle a Dios con el mismo amor. Se consideraba un pecador egoísta que no era capaz de regresarle a Dios el amor con el que Él lo amaba. Por eso los dones son tan importantes en nuestra vida, porque estos dones son los que permiten que nosotros nos vayamos desarrollando plenamente en todas las áreas de nuestra vida. Estos dones los hemos recibido todos, absolutamente todos, en el momento de nuestro bautismo. Y bien, vamos ahora a tocar dentro de este mismo tema del Espíritu Santo un elemento o unos elementos que también tienen que ver con los dones, nada más que para diferenciarlos les vamos a llamar carismas. Don en italiano, carisma en griego. Los dos significan exactamente lo mismo. Regalo. Son regalos de Dios para nuestra vida. Y entonces vemos que además de estos 7 maravillosos dones que todos los hemos recibido en el momento de nuestro bautismo y que sirven para que podamos ser santos, para que podamos tener felicidad y podamos unirnos así más plenamente a Dios, el Espíritu Santo comunica otros dones, otras formas particulares en que actúa el Espíritu en nuestra vida y que llamamos, como decía hace un momento, carismas, y que tienen por objeto edificar y hacer crecer a la comunidad. Mientras que el don, estos dones que llamamos del Espíritu Santo, me ayudan a mí personalmente para crecer, para hacerme santo, para tener paz y felicidad y alegría, para poder dar testimonio de Él, etc. Ha querido que también el Espíritu Santo se manifieste de una forma diferente para que, equipados con estos carismas, con estos dones, podamos nosotros edificar la comunidad. Los dones para mí, los carismas, podríamos decir, para la edificación de la comunidad, para el bien de los hermanos. Aquí en los carismas, hermanos, pues podríamos encontrar muchísimos. Simplemente los que menciona la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, pues tendríamos ahí una multitud de carismas. No podríamos en un curso, así como lo hice ahorita con los dones, explicar cada uno de ellos. Además, creo que no sea tan necesario, porque mientras que los dones, como actúan interiormente y de una forma muy particular, haciendo ciertos cambios en el alma y en nuestra visión, los carismas son muy objetivos. Son
permítanme decirlo así, son más prácticos, ¿sí? Y obviamente, pues no todos tienen todos los carismas. Hay gente que tiene unos carismas y hay otra gente que tiene otros carismas. Nadie tiene todos los carismas, porque todos los carismas forman parte del regalo de Dios para la iglesia que se da en cada uno de nosotros. Todos, en todos los tiempos, ¿verdad?, han tenido y tienen carismas. Decimos nosotros que somos una iglesia por eso carismática, porque estamos formados por carismas que son los que enriquecen a la iglesia y los que posibilitan que se desarrolle. Son los instrumentos que Dios da a la iglesia para la construcción del reino. Quisiera hoy, les digo, sería realmente, no podríamos ocuparnos de todos, ¿verdad? Quisiera solamente tocar brevemente algunos de ellos. Quisiera que fueras a tu Biblia en el capítulo 12 de la carta a los Corintios y vas a encontrar ahí una diversidad de carismas. Dice en el versículo 4, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero un mismo Dios, el Dios que activa todas estas cosas. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Y aquí podríamos encontrar que hay pues muchos carismas, ¿verdad? Quizás algunos que nos llaman hoy mucho la atención. Hoy seguramente habrás oído hablar del movimiento carismático y parecería como si ellos fueran los únicos carismáticos. No, la iglesia es carismática. Este movimiento que llamamos carismático, que realmente su nombre sería un movimiento de renovación cristiana católica en el Espíritu Santo, es un movimiento que ha suscitado el Espíritu Santo prácticamente antes del Concilio Vaticano II y que tomó fuerza después del Concilio Vaticano II, en donde la iglesia en este concilio busca la renovación de la iglesia, regresar a nuestros orígenes. Y entonces un grupo de gentes, ¿verdad?, pues empieza a retomar esta renovación que se inicia en la oración. Se empieza en el desarrollo del sol, de los sacramentos, la oración y la lectura de la palabra. Esta gente que empieza a tener vida espiritual, obviamente los carismas empiezan a desarrollarse. Y Dios ha permitido que hoy, dentro de la iglesia, se repitan muchos de los carismas que son necesarios para la edificación de la iglesia. Por ejemplo, el carisma de hacer milagros. Hoy de repente escuchamos, oye, pues que una persona hizo tal cosa, que multiplicó. Yo he oído, por ejemplo, muchas personas en donde en algunas reuniones una poquita comida alcanzó para muchísima gente. Otros tienen, por ejemplo, el don de la salud. El padre Tardif, por ejemplo, entre otros, era un hombre que tenía este carisma tremendo de sanar a las personas. Oraba por ellas aún en grandes multitudes. Tenía además el don de poder hablar de una manera profética. Y esta no solo como vaticino del futuro, sino como un anuncio y una denuncia del evangelio. Un tremendo predicador. Y así como eso, como estos, podemos ver en este texto que hay muchos de estos dones. Por ejemplo, hoy en algunos grupos carismáticos y en otros grupos quizás no carismáticos, pero que tienen, o sea, no del movimiento de renovación carismática, sino en movimientos en donde se va desarrollando la vida espiritual. Es bien común hoy nuevamente escuchar a la gente hablar en lenguas, que es un lenguaje pues desconocido, extraño, ¿verdad? En donde la gente al estar orando empieza a balbucear ciertas cosas que no se entienden. Claramente, lo dice San Pablo, es un don a través del cual se expresa interiormente con gemidos inefables lo que interiormente está ocurriendo en nuestra relación con Dios. Y así como esos muchos elementos de los cuales no tenemos por qué
pues asustarnos. Ciertamente, todos los carismas, puesto que han sido dados a la iglesia, tienen que ser discernidos por la iglesia. Nadie puede tener un carisma que no sea avalado por la iglesia. Por eso es una función muy importante de los pastores, especialmente en los grupos, el irnos dando cuenta si verdaderamente los carismas que empiezan a manifestarse están en relación primordialmente con el amor, que evita la soberbia. Un don que me hace soberbio, ese es un don que me está dando el demonio, el padre de la soberbia. Entonces es muy importante esto, hermanos, porque el que se engaña en la vida espiritual no puede avanzar, está entrampado. El demonio le ha puesto una trampa maravillosa a través de los dones que lo ensoberbecen. Yo tengo el don de esto, yo tengo el don del otro, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer estas otras cosas, nadie tiene más dones que yo. En el momento de la oración, en vez de buscar el recogimiento, buscan ser los primeros que hablan, que gritan, que dicen, que profetizan. Esos dones generalmente habría al menos que ponerlos muy en discernimiento para saber si realmente es una acción del espíritu bueno o si es una acción del espíritu malo. Porque recuerden que el espíritu malo también puede producir cosas extraordinarias en nosotros. Puede hacer cosas a través de las cuales nosotros nos engañemos y pensemos que es Dios el que lo está realizando. Por eso es bien importante tener un buen pastor. Por eso es bien importante que nosotros abramos nuestro corazón a nuestro confesor, que nosotros busquemos personas santas, bien intencionadas, que nos ayuden en un momento determinado a discernir si esto que estoy experimentando viene de Dios o viene del demonio. Estos carismas, pues, como decía hace un momento, no todos los reciben ni todos los pueden ejercer. Ya San Pablo advierte que algunos de estos, pues, les han dado unos a unos y otros a otros. Dios sabe a quién se los da. No anheles muchos carismas ni dones. Dios te va a dar los carismas que necesitas para tu edificación y para que seas el medio a través del cual puedas edificar a tu comunidad. Lo importante es que se dan y que en la participación de todos en la vida cristiana, en la vida carismática de la iglesia, es como se va dando la plenitud del cuerpo de Cristo. Es importante, por tanto, descubrirlos en nosotros y estar atentos a ellos. Si nosotros nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, Él nos utilizará como un medio a través del cual se va edificando el reino de los cielos a través de estos carismas. Por eso es importante estar atento y descubrir cuando un carisma se va manifestando y ponerlo en discernimiento, y esto, si es de Dios, va a venir a edificar grandemente a toda la comunidad. Quisiera, antes de terminar este tema que sería larguísimo, quisiera tocar un poquito el tema de cómo opera en los sacramentos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en los sacramentos? Y es importante, pues, aclarar que el Espíritu Santo solo se recibe una vez mediante el bautismo. Ya lo había dicho al principio. Es de carácter permanente, ¿sí? Es el de carácter permanente. No se va, ni viene, ni lo vas a recibir después y antes. No. En el momento del bautismo, en ese momento lo recibes. Me recuerdo ahorita de una anécdota que me pasó hace algún tiempo. Estaba yo en un retiro allá en la ciudad de Los Ángeles. Era un retiro de esta gente carismática de la que ahorita te venía comentando. Y estaba yo con algunos de los servidores en la puerta en la mañana. Era un domingo por la mañana. Y entonces se acercó una señora y les preguntó a los que estaban ahí en la puerta. Les dice: perdonen, hermanos, ¿aquí es donde dan el Espíritu Santo? Y me pareció muy simpática la respuesta de uno de ellos. Le dijo: señora, si usted no lo trae, aquí no se lo podemos dar.
El Espíritu Santo nos lo da la iglesia a través del bautismo, nada más. Todas las demás manifestaciones ocurren porque ya tenemos al Espíritu. Todos los dones son manifestaciones del Espíritu. Todos los carismas son manifestaciones del Espíritu. Y en cada uno de los sacramentos el Espíritu adquiere cierta plenitud y funciona con diferentes formas y nos da diferentes dones. Por eso es importante que en este momento veamos cuáles son estas formas en las que se va manifestando el Espíritu Santo dentro de los diferentes sacramentos. En cada sacramento que recibimos, el Espíritu va a tener una manifestación diferente. Sus gracias se hacen visibles y operantes para que nosotros podamos vivir esta vida en abundancia. Cada sacramento nos ayuda en diferentes elementos de nuestra vida. Por eso Jesús nos los quiso dejar, para que pudiéramos tener vida y la tuviéramos en abundancia. Por eso todos los sacramentos son importantísimos y cada uno de ellos hace que el Espíritu Santo opere de una forma particular en nuestra vida. En el bautismo, que es el primero que recibimos, en ese momento lo recibimos con toda su plenitud. ¿Para qué? Para hacernos hijos de Dios. Es la acción fundamental del Espíritu en el momento del bautismo. Nos da la filiación divina. Dice el apóstol San Pablo, hemos recibido el Espíritu de Dios que nos hace llamar a Dios papá. Es a través del Espíritu que recibimos. Desde el primer momento en que yo recibo el sacramento, en ese momento me hace hijo de Dios. Pero también se derrama en mi vida como un bálsamo, como un agua purificante. Por eso el signo que lo comunica, el signo sacramental, es el agua. El agua que da vida y nos la da espiritual y nos da la vida divina, comunicándonos la filiación divina, pero al mismo tiempo el agua, así como en el paso del Mar Rojo, da muerte, así también da muerte a la vida pasada y perdona todos nuestros pecados. En los niños inocentes, el pecado original, y cuando el bautismo se recibe ya de adulto, también los pecados que hayamos tenido a lo largo de toda la vida. Es decir, una persona ya adulta que entra en un proceso de conversión, en este proceso catecumenal, pues al término ya no tiene que hacer una confesión como lo hacemos nosotros, sino que el bautismo, una vez que él ha declarado el deseo de pertenecer a Jesús y ha renunciado a su vida pasada, en ese momento Dios perdona absolutamente todos sus pecados y en ese momento nos injerta en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es un sacramento que, como ves, el Espíritu Santo actúa de maneras maravillosas, transforma el alma. Dejamos de ser simplemente criaturas para empezar a ser hijos. En la confirmación, en este sacramento es también conocido como el sacramento del Espíritu, y no porque ahí se nos dé otro espíritu, sino porque vamos a recibir una plenitud del Espíritu. Ciertamente es un tema complicado, difícil, porque estamos hablando de situaciones que ocurren en el alma y no sabemos exactamente cómo expresarlas. Sin embargo, podríamos decir que el Espíritu adquiere una dimensión que le permite crecer en abundancia dentro de nosotros. Es el sacramento que nos confirma como cristianos. Lo recibían los primeros cristianos inmediatamente después del bautismo, recibían el sacramento de la confirmación. Era como alcanzar la plenitud y el Espíritu Santo, a través de esta acción, empieza a operar dentro de nosotros de una manera diferente. Es decir, no significa que en el bautismo no lo hayamos recibido en plenitud. Claro que sí. El Espíritu Santo no puede estar más que en plenitud, es Dios mismo. Sino que ahora adquiere, déjenme decirlo así,
adquiere todo el poder, especialmente en orden a ser testigos de Cristo. Es decir, recibimos se le llama una efusión, como una carga especial de esta gracia, que yo sé que para mí es difícil explicar e incluso de entender, quizás para ustedes también lo sea, pero bueno, así es. En esta efusión, podemos decir que es como si liberara todo el poder de Dios en nosotros para que podamos realizar la misión que Jesús nos vaya a dar en la vida. Es a través de esta fuerza. Jesús decía en el Evangelio de San Lucas, quisiera que fueras a tu texto evangélico y vieras el final del Evangelio de Lucas. Fíjate en el versículo 49 del último capítulo, es el capítulo 24. Dice: por mi parte, les voy a enviar el don prometido por mi Padre. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Es decir, el Espíritu en la confirmación nos da esa fuerza. Por eso se identifica el sacramento de la confirmación con Pentecostés, porque es precisamente el sacramento en donde recibimos esta fuerza de testificar, quedamos revestidos, ya somos hijos, ya éramos hijos por el bautismo, ya se nos habían perdonado los pecados, ya nos habíamos injertado al cuerpo de Cristo, pero ahora el Espíritu Santo libera toda esa fuerza, todo ese poder interno para que podamos ser testigos de Jesús. Por el sacramento de la confirmación nos convertimos en soldados de Cristo, capaces de dar la vida por nuestro Rey, para podernos dar, para desgastarnos en el apostolado, de manera que su reino se extienda y llegue a todo el mundo. Este sacramento, de manera particular, nos convierte en testigos de Jesús resucitado y nos da la fuerza para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Es maravilloso este don y lo recibimos en el momento de la confirmación. En la vida cristiana, todo el desarrollo de la vida cristiana, después de recibir el bautismo y la confirmación, vamos a tener diferentes etapas, diferentes momentos, diferentes estados de vida. Uno de ellos es el matrimonio. Esta etapa de vida o este estado de vida del hombre en el matrimonio, en la convivencia con una pareja, no puede quedarse simplemente en una bendición como era antiguamente. Antiguamente, antes de Jesús, era solamente una bendición que daba el sacerdote. Jesús, sabiendo la necesidad de ciertos dones y carismas que se requieren para poder llevar una vida matrimonial adecuada, hizo que esta bendición se transformara en un sacramento. Este sacramento es el que va a completar el amor de los esposos y les va a dar ciertos dones particulares necesarios. Hoy vemos desafortunadamente cómo tantos muchachos ya no se casan. Ellos dicen, bueno, ¿y el sacramento para qué? ¿Para qué quiero casarme por la iglesia? Ya, pues, en todo caso por el civil, para las leyes y todo eso, pero ¿para qué? Bueno, este sacramento confiere dos gracias fundamentales a los esposos. La gracia de la fidelidad, es decir, el amor que ya se tienen lo hace un amor como el de Cristo, un amor fiel, un amor que lo cree todo, un amor que lo espera todo, un amor que lo soporta todo. Es un amor fiel. Cuando el sacramento no opera, pues entonces su amor es frágil, completamente frágil. Y por eso hoy tenemos tantos divorcios. Porque como no llevan vida espiritual tantos matrimonios, pues entonces el sacramento no opera. Y al no operar, entonces este don, la gracia de la fidelidad, de un amor fiel, no opera. Su matrimonio es frágil. Por otro lado, reciben un don que es la sabiduría. Una sabiduría particular, es la sabiduría divina, no se aprende en ningún lado.
La gente dice, es que yo no estudié para ser papá. Nadie. Y no necesitamos estudiar. ¿O ustedes creen que los perritos estudian para ser papá de los perritos? No, ya lo tienen el instinto. Nosotros necesitamos un don, porque nuestra vida es muchísimo más compleja que la de un animalito. El don de la sabiduría va a ayudar a que puedan educar adecuadamente, cristiana y humanamente, a sus hijos, a que puedan tomar decisiones asertivas. ¿Qué escuela, cómo, dónde, permisos, no, sí, la adolescencia, cómo llevarlos, cómo educarlos? Todo eso es fundamental y todo viene gratuito, viene en el paquete del sacramento del matrimonio. Obviamente, si nosotros o no nos casamos por la iglesia, o nos casamos por la iglesia, pero descuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, como los animalitos, vamos por instinto. Y hermanos, en la vida humana no se puede caminar por instinto. Hay que tomar muchas decisiones. Y en el mundo de hoy, muy complejas. Requerimos de este sacramento. Hoy necesitamos, en una vida donde se promueve la infidelidad por todos lados, es necesario que el don de la fidelidad esté operando en los matrimonios. Existe otro estado de vida. Hay gente que está llamada al matrimonio, pero hay gente que está llamada a la vida sacerdotal. Y en la vida sacerdotal, de la misma forma que en el estado matrimonial, requerimos también de gracias particulares para poder realizar este estado de vida de manera adecuada, para ser felices y también para poder hacer felices a los demás. En el sacramento del orden, como se llama el sacramento del orden sacerdotal, el Espíritu Santo va a comunicar a los nuevos pastores todas las gracias para que puedan actuar en la persona de Cristo. De esta manera es como van a poder transformar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. O sea, en el momento en el que el sacerdote está realizando la consagración, en ese momento el Espíritu Santo opera un milagro maravilloso en el sacerdote. No es él el que habla, es Cristo el que habla. Él es el que está diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es Cristo mismo. Es una acción, obviamente, del Espíritu. Por eso, cualquier otra persona que no tiene el orden sacerdotal no tiene este don. Y entonces, al no tener el don, pues le puede decir a cualquier pan o a cualquier vino que ese es su cuerpo y que ese es su sangre, y pues sería, este es el cuerpo de Pancho López, porque es Pancho López el que está hablando, no es Cristo. Cuando el padre Ernesto, el padre Luis, cualquier sacerdote dice, esto es mi cuerpo, no es el cuerpo del padre Ernesto, ni es el cuerpo del padre Luis, porque el que está diciendo estas palabras es Cristo. Esto es mi cuerpo. Y esta es una acción del Espíritu, una acción maravillosa, poderosísima, quizás de las más maravillosas. Lo mismo ocurre cuando está en el sacramento de la reconciliación. En el sacramento de la reconciliación, la fórmula de absolución es, yo te absuelvo, yo te perdono tus pecados. ¿Tú quién eres, Padre? La gente dice, eres una persona cualquiera. Soy un sacerdote. Y en el momento en que me pongo mi estola, o en el momento en que entro en el sacramento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que en el nombre de Cristo le pido que me diga sus pecados y que Él exprese su arrepentimiento, en ese momento no es el Padre el que está ahí. En ese momento, por una gracia maravillosa particular, por un don maravilloso que Dios le da al sacerdote, nuevamente es Cristo. Y quien le dice a la persona, yo te absuelvo, es Jesús. De la misma forma que lo hizo con la mujer pecadora, de la misma forma como lo hizo con aquel paralítico, recordarás, que le dice, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Exactamente igual. Exactamente igual. El sacerdote tiene en ese momento el poder de perdonar los pecados. De esto pues ya hemos hablado cuando vimos el tema de los sacramentos. No me entretengo mucho, solamente aquí para ver cómo el Espíritu Santo es el que hace toda esta obra en nosotros. En el sacramento de la Eucaristía, como ya lo hemos visto en otro momento,
nos dará la gracia para perseverar en el camino cristiano. Es estar alimentando, es, digamos, el alimento. El espíritu se alimenta de espíritu, de vida espiritual. Y uno de los elementos más importantes de la vida espiritual es la Eucaristía. El Espíritu Santo actúa de manera maravillosa en el sacramento de la reconciliación, pues además de perdonarle los pecados, le comunica la fuerza al penitente para enmendar su vida y llevarle a una conversión más profunda. El Espíritu Santo actúa de manera maravillosa en el sacramento de la reconciliación, pues además de perdonar los pecados, que es una acción del Espíritu, ¿sí?, sana a la persona, le sana el alma, porque los pecados lastiman el alma. Entonces el Espíritu Santo viene y sana interiormente. Y además fortalece en ese momento al penitente para que tenga la fuerza para cambiar su vida, para llevarle una conversión más profunda. Todo esto lo está haciendo el mismo Espíritu que recibimos en el momento del bautismo, actúa de una manera maravillosa en los sacramentos. Por eso es bien importante recibirlos. Por eso es bien importante fortalecerlos, porque a través de ellos nuestra vida cristiana alcanza la plenitud. Finalmente, en el sacramento de la unción de los enfermos, nos comunica la fuerza y el valor para poder asociar nuestros sufrimientos a los de Cristo. Descubrir, sobre todo, el valor redentor del sufrimiento. El Espíritu Santo actúa como un maravilloso bálsamo en la herida. Conforta al enfermo. Conforta al enfermo, le da fuerza. Y hermanos, muchas veces llega incluso a sanarlos. Por eso es importante que nosotros recibamos los sacramentos. Estos sacramentos son los que fortalecen nuestra vida, los que los alimentan, los que hacen que nuestra vida alcance completamente la plenitud. Y bien, antes de terminar este tema, solamente quisiera dar una pequeña instrucción sobre el bautismo de los niños, porque creo que aquí se asocia muy bien, ya que hemos hablado de qué es en el bautismo cuando recibimos el Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice que no hay que bautizar a los niños, que debemos nosotros de bautizarnos ya como mayores. Y ahorita que explicaba todo este tema del bautismo y todas las gracias que nos da, creo que es importante, con todo lo que hemos visto, que nos demos cuenta de que efectivamente sí es importante que los niños se bauticen. Toda esta confusión se da porque los hermanos separados, los protestantes, de los que ya hemos hablado en algún momento, principalmente los testigos de Jehová, que ellos no son cristianos. Ellos ya hemos visto desde el inicio de nuestra reflexión que los testigos de Jehová, ellos no son ni siquiera cristianos, ¿verdad? Es una secta pues extraña, ¿verdad? Que no reconoce a Jesucristo como Dios, no reconoce al Espíritu Santo, en fin, no tiene nada que ver con nosotros. Y todos ellos con los que muchas veces convivimos nosotros o nuestros hijos, pues todos ellos insisten en que no deben bautizarse los niños, que no deben de ser bautizados sino hasta que sean adultos. Yo creo que todos ellos pues no han escuchado toda esta catequesis, no saben todo lo que acabamos de decir sobre el Espíritu Santo, de todos los regalos, de todas las gracias que Dios da en el bautismo. Si ellos lo supieran, todos desearían recibirlo a la brevedad posible, y no pues hasta que sean grandes. Este error nace, entre otras cosas, en el hecho de que Jesús se bautizó de adulto. A estos habría que decirles que existe una tremenda diferencia entre el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan. Quiero que abras tu Biblia en Marcos, en el capítulo 1, los versos 4 y 8. Versículo 4 dice: apareció Juan el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. ¿Sí? Este es una forma de bautismo, es para el perdón de los pecados. En el verso 8 dice:
dice lo siguiente: yo los bautizo con agua, dice Juan el Bautista, pero él, refiriéndose a Jesús, los bautizará en el Espíritu Santo. Si se fijan, hay dos formas de bautismo. En este bautismo no está la forma del bautismo usada por la iglesia para recibir el Espíritu Santo y la regeneración. Jesús dijo claramente que se hiciera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo dice claramente el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, el versículo 19. Este es el bautismo cristiano. El otro bautismo es un bautismo del Antiguo Testamento. Es el bautismo de Juan. Había muchos otros tantos bautismos. Jesús se bautizó como un signo, pero ese no es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano empieza después de la resurrección de Jesús. Antes de esto no había Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega hasta Pentecostés. Entonces todos anteriormente se bautizaban en el de Juan. Nosotros ya no nos bautizamos en el de Juan. Nosotros nos bautizamos en el bautismo en el Espíritu. El bautismo de Juan solo era para mover a la penitencia, mientras que el bautismo que nosotros hemos recibido es el que nos ofreció Jesús en agua y en Espíritu Santo, como lo dice el mismo apóstol San Juan en el capítulo 3. Quisiera que abrieras este texto de Juan en el capítulo 3. En este capítulo Juan está hablando con Nicodemo y leemos lo siguiente en el verso 5. Jesús le contestó: yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Lo que nace del hombre es humano, lo que es generado por el Espíritu es espiritual. De manera que uno es el bautismo de Juan, que es para la penitencia que nosotros ya no recibimos, y otro es el bautismo en el Espíritu, que es el bautismo que nosotros los cristianos recibimos. Por otro lado, ellos argumentan que no hay testimonios en la Sagrada Escritura que atestiguen que se bautizaban los niños. En ello también están equivocados. Podemos ver que esta era una práctica común de los apóstoles, ya que al convertirse en los padres, se bautizaba a toda la familia, lo que evidentemente incluía a los niños, ya que no menciona que los excluyera. Podemos ver algunos textos. Voy a mencionar solamente estos, pero hay algunos otros. Podemos ver Hechos en el capítulo 10, el verso 44. En este texto es el texto de la conversión de Cornelio y toda su familia. En el versículo 44 dice: todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos, pues los oían hablar en lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro entonces dijo: ¿se puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara ahí algunos días. Entonces vemos aquí el bautismo de toda una familia, de toda la familia de Cornelio. O sea, la práctica de la iglesia ciertamente era en aquel tiempo que el adulto pasara por toda una catequesis, que aquí ni siquiera pasa. Y después de esa catequesis se pudiera bautizar. Una vez teniendo ya a una persona cristiana, los niños en las casas podrían seguir creciendo cristianamente por el ejemplo del padre. Cosa semejante ocurre en el capítulo 16. En el capítulo 16, San Pablo está preso. A medianoche el Señor hace un milagro para liberarlos y el carcelero va a dar todos estos testimonios. Si gustas ir al versículo 29 de este capítulo 16, se hace el milagro, ¿verdad? Y entonces entra el carcelero pidió una antorcha, entró en la celda y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le respondieron: si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Vemos ahora el verso 33. Dice:
En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y luego recibió el bautismo con todos los de su casa. Y no se ve que haya una exclusión. Ciertamente no hay ninguna referencia así explícita que se bautizaron algunos niños. Sin embargo, Jesús continuamente dice, no se excluya a los niños, dejen que los niños vengan a mí. O sea, los niños también deben ser bautizados y deben ser bautizados pues rápidamente. Hoy vemos a los padres de familia que dejan pasar 5, 7, 8 meses. Digo, caray, ¿cómo no le das a tu hijo un regalo en los primeros días del bautismo? En el tiempo en que me bautizaron a mí y anterior se acostumbraba a llevar a los niños a bautizar a los 8 días. Hoy pueden pasar meses y a veces años. Los niños deben de ser bautizados inmediatamente. Finalmente argumentan que para poder recibir el bautismo es necesario primero creer, tener fe, lo cual no es totalmente cierto. Hay parte de esto, lo acabamos de escuchar ahorita, ¿verdad? Pero no lo es completamente, ¿verdad? Jesús nos dijo que para salvarnos es necesario 2 cosas: ser bautizado y creer en el Evangelio. Creer en el sentido de una fe dinámica, es decir, haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Como lo dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 46. O sea, hay que creer y ser bautizado. Son las 2 cosas. Con ello destaca que son 2 cosas diferentes y necesarias para la salvación. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que solo está bautizada, pero que no cree en un sentido dinámico de dar testimonio en Cristo, pues no se va a salvar. Necesitamos verdaderamente creer en una forma dinámica. San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, a partir del verso 9 y 10, dice que son necesarias si crees y das testimonio, no nada más si crees. Entonces son las 2 cosas. En Hechos 2:37, Pedro invita a los presentes a arrepentirse y a ser bautizados. Es el primer querigma, es el primer anuncio que se hace. No les pide que crean en Jesús como Señor. Tampoco sabemos si entre esas multitudes había niños y mujeres. Pablo, como lo acabamos de ver estando en Filipos, pues fue arrestado y ahí pues el carcelero se convierte y pues le dice si tú crees, y sí cree y luego lo bautiza. Son las 2 cosas. Sin embargo, vemos que no siempre se dan así como lo vemos en un caso, vemos que en otro no existen las 2 cosas y sin embargo las 2 son necesarias para la salvación. Es decir, hay que bautizarse y creer, o creer y bautizarse. Las 2 cosas tienen que darse, pero no es que no me puedo bautizar si no creo, o no puedo creer si no me bautizo. Ninguna de las 2 es así. La gente en casa de Cornelios no cree y recibe el Espíritu Santo y luego se bautiza. Hay casos como en este otro en el que la gente está escuchando el primer discurso de Pedro, ellos son bautizados y luego empezarán a formarse y a creer. Entonces no podemos nosotros, hermanos, decir que los niños no se bautizan. El niño debe bautizarse y debe bautizarse lo más pronto posible para recibir todos estos dones y estas gracias que recibimos de Dios nuestro Señor. Y es así como llegamos ya pues al final de esta catequesis larga, pero que creo que es necesaria para que podamos conocer tanto los dones, los carismas y la acción de Dios en los sacramentos a través del Espíritu para enriquecer nuestra vida espiritual. Ojalá y te propongas con mayor ahínco a lo que ya has hecho ahora, ejercitar tu vida espiritual para que tanto los dones como los carismas se desarrollen. Que los dones que podemos recibir y los sacramentos que podemos recibir de forma repetitiva, como es el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, los procures a la mayor brevedad posible y con la mayor frecuencia que puedas, de manera que se vayan desarrollando todas estas gracias en tu alma y en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo se desarrolla plenamente en nosotros, es cuando podemos tener la vida
la vida en abundancia. Es cuando nosotros podemos decir, estamos viviendo ya en santidad. Que el Señor te ayude a mejorar tu vida espiritual para que puedas ser santo y conocer la plenitud que Dios te ofrece y puedas así ser plenamente feliz. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima catequesis. Recibe mi bendición y la compañía siempre amorosa de nuestra Madre Santísima. Hasta la próxima. Gracias por continuar con nosotros. Las siguientes 3 sesiones las dedicaremos a sentir amor por nuestra Iglesia Católica, comenzando por conocerla como el cuerpo de Cristo. Te esperamos.